Buenas noches, martes 30 de julio. Está terminando el séptimo mes del 2019 y aquí estamos compartiendo nuestra grabación y nuestro análisis con una inquieta Anastasia. Tomasa, ay, está muy inquieta porque ella está oyendo que las estafas maestras conducen a los gatos encerrados. Aquí hay gato encerrado. Buenas noches. Muchas gracias a Varela Flores, a Belemor, a Lilia Rosas, a Mario Cruz. Buenas noches. Muchas gracias a quienes están sumando y agregando en esta transmisión. A Dala Pérez Torres, a Homero Bojorques. Muchas gracias. Hace días que no nos vemos aquí en una transmisión de Facebook nocturna. Hemos estado haciendo los resúmenes de las mañaneras, pero creo que hoy vale la pena y es muy importante hacer este balance, este análisis de casos que se están concatenando en la información del día de hoy y en los últimos días. Gracias a Ricardo José Vallado, sobrino, a Silvia Lira, también muchas gracias a José Manuel Fuentes, a Blanca Equiwa, a Rosa María Ramírez, a Martín Binocur, muchas gracias. Tómense un poquito de café porque va a estar buena la plática y sus preguntas y sus comentarios pues van a ser muy importantes. Aquí les convido a un poquito de café mientras tenemos el anuncio de los tamales oaxaqueños que a estas horas pues anda pasando por su casa, su colonia, que es la colonia Cuauhtémoc. Muchas gracias. Me dice, tiene rato que esta hora nada, dice Romana Tan, sí es cierto, no habíamos estado en la noche, pero bueno, vale la pena el día de hoy hacer un balance. ¿Qué está pasando de las últimas 3 semanas? El abogado de la élite en el poder, Juan Collado, fue detenido por una presunta estafa también con la compra de unos bienes inmuebles. Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, conocido por la investigación que tiene que ver con Odebrecht y el presunto pago de unos 10.5 millones de dólares en extorsión, pues el día de hoy rompió el silencio desde algún lugar de Alemania y en una entrevista que realizó por escrito con unos periodistas alemanes del Süddeutsche Zeitung y también de mexicanos de Animal Político y de los portales informativos del Laboratorio Lab, y también rompe el silencio el empresario Carlos Ancira, Carlos Ancira es un actor, el empresario Alonso Ancira, el dueño de AMSA, que también está vinculado a otro expediente relacionado con Lozoya sobre la compra de hidronitrogenados o agronitrogenados en un sobreprecio. Parece que el día de hoy vamos a tener muchos sonidos de fondo, porque ya también pasa una patrulla. Espero que no haya ningunos israelíes por aquí, pues con intención de ser ejecutados, desgraciadamente. En fin, y por si fuera poco, el día de hoy también la señora Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, de Desarrollo Territorial y Urbano de la Sedesol y de Sedatu, rompió el silencio diciendo que ella efectivamente tiene un citatorio para comparecer el próximo 8 de agosto, pero se quejó porque, según ella, la Fiscalía General de la República filtró a los medios el citatorio que le llegó el pasado 25 de julio, violando sus derechos humanos y el debido proceso. Por si fuera poco, en esta constelación, el ex dirigente ya del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, pues un juez le negó el amparo y puede ser detenido. En fin, ¿qué es lo que vincula a Lozoya, a Collado, a Ancira, a Rosario Robles y a Romero de Champs? Los vincula su participación en triangulaciones de dinero sospechosas con empresas fantasmas o con empresas pantallas o a través de sindicatos, y por supuesto los vincula
su relación con el sexenio de Enrique Peña Nieto. No solamente porque Juan Collado y Rosario Robles, por ejemplo, fueron participantes activos de aquellos videoescándalos del 2004 en contra de Andrés Manuel López Obrador, sino también porque de una u otra manera ambos están relacionados con la defensa de Enrique Peña Nieto, no solamente la defensa jurídica, sino la defensa política como la que realizó Rosario Robles durante todo el sexenio anterior. El hecho de que ella fuera conocida ya más por el mote de Aguanta Rosario, que fue aquel mote que le dio Enrique Peña Nieto cuando ella fue muy criticada como titular de la Sedesol y responsable de aquella campaña contra el hambre que ya casi nadie se acuerda de ella y que fue el pretexto para estas triangulaciones. Por si fuera poco, a Emilio Lozoya Austin, amigo personal de Enrique Peña Nieto desde mucho antes de ser presidente de la República y ex integrante de empresas transnacionales, hijo de uno de los personajes más cercanos a Carlos Salinas de Gortari en su primera etapa, el ex secretario de Energía Emilio Lozoya Thalmann, pues también lo vincula su relación con la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, su participación como director general de Pemex y las investigaciones o las sospechas de que detrás de las transacciones multimillonarias que realizó, pues está tanto los sobornos de Odebrecht como las compras fraudulentas, infladas de Fertinal y de agronitrogenados. Y por último, a Carlos Romero Deschamps también lo liga o lo vincula su relación con Enrique Peña Nieto, porque Carlos Romero Deschamps no solamente fue uno de los participantes esenciales en la triangulación de fondos para la campaña del 2012, sino también para el control del sindicato petrolero durante la reforma energética del sexenio pasado. Durante todo un sexenio, Carlos Romero Deschamps tuvo fuero, fue senador de la República, uno de los que menos participaciones en tribuna tuvo y uno de los, digamos que, más polémicos senadores priistas, que ahora ya está sin fuero, ya el PRI no está en el poder de la presidencia de la República, mucho menos bajo el control de la Fiscalía General de la República, y anda como el rey muerto o el rey desnudo. Desnudada su corrupción, desnudados sus abusos desde hace muchos años, es muy probable que a Carlos Romero Deschamps lo llamen a cuentas la Fiscalía General de la República. De una u otra manera, hay casos que están enlazados, tan enlazados que el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, hoy señaló que en relación con la estafa maestra de la señora Rosario Robles y de su equipo de Sedesol y de Sedatu, hay una investigación en torno a 50 empresas investigadas que participaron presuntamente en la estafa maestra. Nada más para recordarles de qué se trató la estafa maestra. Es un esquema de triangulación de fondos públicos, pues para un fin que hasta ahora no se conoce, no sabemos si fue para dinero de las campañas políticas, para llenar las arcas de los políticos y de los funcionarios peñistas, o simple y sencillamente para comprar y corromper. ¿Qué fue la estafa maestra? Una triangulación que permite la ley de adquisiciones del gobierno federal para, a través de universidades públicas, 11 universidades públicas, se subcontrataron servicios a 186 empresas, de las cuales 108 empresas, según las investigaciones periodísticas, eran ilegales o fantasmas. Esta red enorme de colusión y de invención de empresas sirvió para desviar por lo menos 3,000 millones de pesos. La señora Rosario Robles, desde hace un sexenio, o desde que se dio a conocer el escándalo, dijo una y otra vez que ella no firmó ninguno de estos documentos que documentarían, valga la redundancia, o que comprobarían que ella estaba al tanto de esta
estafa y de esta triangulación fraudulenta. Pero no necesita uno ser perogrullo para entender que si su oficial mayor en la Sedesol y en la Sedatu, el señor Emilio Cebadúa, estuvo vinculado a la estafa maestra en una y otra dependencia, pues evidentemente la señora Rosario Robles no firmó, pero se enteró, y si no se enteró, aún peor, fue negligente frente a un esquema de triangulación que estaba pasando por sus narices, a lo mejor porque creía que de esa manera se ganaba la protección y la impunidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Me están diciendo que esperan que pronto no se escape Rosario Robles, ya tramitó un amparo y hoy difundió una carta y salió a declarar su abogado en un esquema muy similar al de Emilio Lozoya. Ya son los abogados los que declaran. Dice aquí Eduardo Manchester que son los compinches de Peña responsables de Peña y también de Luis Videgaray. Emilio Lozoya, en una entrevista desde Alemania, acusó el día de hoy de ser víctima de una persecución política en contra de su familia, en contra de su madre, de su esposa, de su hermana. Su madre está detenida en Alemania. A Emilio Lozoya le hallaron 3 propiedades en Nueva York y en la Ciudad de México que se compraron presuntamente a través de transferencias con fondos de inversión offshores o este tipo de figuras que sirven evidentemente para lavar dinero. Por ejemplo, a través de Ginebra, Suiza, en el banco Gunnet, transfirió recursos para comprar una casa en Lomas Besares, en la Ciudad de México, otra en Ixtapa, a nombre de su esposa Mariel, y otra triangulación a través de una empresa offshore llamada Tochos Holding Limited, relacionada con la triangulación de fondos de Odebrecht y de Altos Hornos, le sirvió también para adquirir un departamento de 1.6 a 3 millones de dólares su valor, nada más y nada menos que en el Central Park de Nueva York, uno de los sitios más caros y lujosos de Nueva York. Él está diciendo que esto es producto de su esfuerzo y de su propio trabajo como funcionario de altos vuelos en empresas privadas antes de ser funcionario público. La verdad es que nadie le está creyendo, la verdad es que en las redes sociales las opiniones que se han vertido son de lo más estrambóticas, pero la llave secreta de Emilio Lozoya es decir que todos y cada uno de los pasos que él dio estaban bajo la información o bajo la autorización de Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Lo mismo dijo, por cierto, hoy el señor empresario Alonso Ancira: soy víctima de una persecución política, soy un daño colateral. Es interesante que diga la palabra daño colateral, porque el daño colateral es el inocente que matan en medio de una guerra. Entonces uno no sabe si está hablando de la guerra entre Lozoya y Peña Nieto o de la guerra entre Andrés Manuel López Obrador o el gobierno de López Obrador y la corrupción en el sexenio pasado. No lo aclara. Por si fuera poco, también otro que trianguló muchos fondos millonarios fue el abogado Juan Collado, un abogado que por muy bien que gane, pues es capaz de transferir 120 millones de dólares al banco de Andorra, que ya se canceló, y a donde también transfirió fondos el actual gobernador del Estado de México, el señor Alfredo del Mazo Maza, primo hermano de Enrique Peña Nieto. Por donde se le vea, hay un rastro de una u otra manera que conduce al expresidente Enrique Peña Nieto, que seguramente seguirá buscando portadas en el Ola para desviar la atención de este tipo de tramas criminales que están saliendo a la luz. Es evidente que hay una cisma al interior del peñismo a partir de estas investigaciones que están surgiendo. Veo aquí sus comentarios. Georgina Díaz dice: en los gobiernos pripanistas, por donde se levantara la tapa, brotaba la corrupción. Damián Telles dice: trabajaba de puro hobby el señor Juan Collado, seguramente.
Adán Aro Valderas dice, robo a lo descarado, el esfuerzo del robo, ¿en qué empresas trabajó? Eso sería interesante conocer. Bueno, ni siquiera los CEOs más ricos tienen un departamento al mismo tiempo en Nueva York, en el Central Park, en Iztapa, Guerrero, y al mismo tiempo en Lomas de Chapultepec. En fin, este es parte de la trama de la cleptocracia mexicana. Aquí estoy viendo también otros comentarios que me hacen. Dice Paco Suárez, esa es la cleptocracia, por supuesto. Esta es la cleptocracia aplicando un mecanismo común. Me dice Lidia Colorado, que me da buenas noches, desde Tijuana, Baja California. Nos saluda Toño Álvarez también, saludos cordiales a todos. Alberto Gómez, muchas gracias por estar aquí, que dice que está al descubierto. No la trama de Peña Nieto, una trama de Peña Nieto, porque miren, también está todo el caso de Javier Duarte, seguramente cuando detengan a César Duarte, gobernador de Chihuahua, y cuando Roberto Borges, gobernador de Quintana Roo, decida hablar, lo que van a decir es, a final de cuentas, esto que está saliendo a la luz pública, sus robos, sus estafas, sus desvíos multimillonarios del erario público, tuvieron conocimiento y el consentimiento de la administración federal, porque el modelo de gobierno de Enrique Peña Nieto, el modelo de gobierno de la cleptocracia es utilizar abundantes cantidades de dinero del recurso público, no para generar empleo, obras públicas, sino para el robo, la extorsión, la manera fácil de ver cómo se enriquecen y emular de una manera grotesca y superarlo incluso a aquel emblemático político de Atlacomulco, Carlos Jan González, quien dijo en alguna ocasión que un político pobre es un pobre político, pero aquí se trata de rateros riquísimos que se han vuelto unos pobres aspirantes a reos. Bueno, pobres en el sentido moral y riquísimos en el sentido del robo. Ojalá y la conducción de estos casos lleven a desentrañar este tipo de trampas y de simulaciones que han sido las estafas en México. Se ha destapado la cloaca, dice Sandra, está destapándose cada vez más. Juan Diego Ruiz dice, ambición desmedida de los jeques mexicanos. Vicente Osorio me da las buenas noches desde Nueva Jersey. Muchas gracias por estar aquí conectado en Facebook Live. Esto es el comentario del día de hoy. Sigan las pistas, es importante porque detrás de esta trama evidentemente está la historia sexenal de una cleptocracia que perdió el poder. Un abrazo muy grande a todos los que nos están viendo, a quienes están comentando y a quienes espero contar siempre con su participación, su paciencia y su interés. Un abrazo muy grande, nos vemos mañana. Gracias.